En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio de calcular el área y el perímetro de un círculo usando clases y objetos. Bueno, antes de comenzar a resolver el ejercicio tenemos que importar la librería mat, ya que vamos a hacer uso del número pi, y este número pi lo podemos obtener directamente de esta librería. Bueno, como nos piden resolver esto con clases y objetos, primero hay que crear nuestra clase, que en este caso va a ser un círculo, y va a hacer referencia a la generalidad de círculos que pueden existir, ¿no? Entonces los objetos van a ser círculos específicos que van a tener sus radios específicos. Entonces definimos también a través del código init los atributos que van a tener nuestros objetos creados. En este caso el parámetro viene a ser self por convención, que hace referencia al objeto, a la pertenencia, y el radio, que es básicamente la característica o el atributo que van a tener los objetos que van a ser, mejor dicho, círculos, ¿no? Bueno, definimos nuestro radio del objeto como self radio. En este caso self hace referencia al objeto que vamos a crear, y eso va a ser igual a nuestro parámetro que vamos a definir en el momento que creemos nuestros objetos, ¿no? En este caso va a ser el radio, el segundo parámetro. Podemos calcular el área y el perímetro usando los métodos que hemos visto en los videos previos, que son básicamente funciones, ¿no? En este caso vamos a crear una función llamada calcular área. No va a tener ningún parámetro, pero siempre la convención es ponerle el self, ¿no? En este caso nuestra área la vamos a definir con la variable a, que va a hacer referencia al área de un círculo, que en este caso es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces para eso usamos la librería mat, llamamos al pi a través de la librería mat.pi, en este caso tenemos el pi, lo multiplicamos por el radio, que va a ser justamente el radio del objeto creado, en este caso sería self.radio, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Podemos elevar al cuadrado con los dos asteriscos, y luego de eso le pedimos que nos imprima que el área va a ser, el área del círculo, si se sobreentiende que es un círculo, el área va a ser nuestra variable a. De la misma manera, para calcular el perímetro, creamos nuestra función calcula perímetro en este caso. Nuevamente no vamos a tener, un parámetro como tal, pero por convención siempre ponemos el self. Y calculamos el perímetro a partir de la variable p, que va a ser justamente 2pi radio, ¿no? Que es cómo se calcula el perímetro de un círculo. Entonces llamamos a la librería mat para que nos genere el número pi. Eso lo multiplicamos por 2, y a su vez eso lo multiplicamos por el radio, que va a ser self.radio, el radio, valga la redundancia, del objeto creado, que va a ser justamente un círculo en específico, ¿no? Luego de ello pedimos que nos imprima el perímetro es, y justamente el perímetro va a ser la variable p. Con esto ya tenemos básicamente resuelto el ejercicio. Solamente faltaría crear el objeto, que en este caso va a ser un círculo, y para eso vamos a usar un radio cualquiera, ¿no? Entonces vamos a generar una variable r, que va a ser el radio, y vamos a ponerle un número entero en este caso, input, con los códigos input, y acá le pondremos ingrese el radio, ¿no? Ingrese el radio. Luego de eso empezamos a crear nuestros objetos. Vamos a crear nuestro primer objeto, que va a llamarse círculo 1 o circ1, y para crear el objeto tenemos que usar justamente el nombre de la clase, porque el nombre de la clase es nuestro constructor. Entonces creamos nuestro objeto círculo 1, y el parámetro que tiene que tener es justamente el radio. En este caso el radio va a ser r, porque va a ser un radio cualquiera. Luego de ello llamamos a nuestras funciones asociadas a este objeto en específico. Entonces le ponemos circ1, calcula parámetro, calcula área primero, calcula área. Abrimos los paréntesis, pero no ponemos ningún parámetro porque no hay ninguno en sí, solo está el self, que es convención. Y de la misma forma llamamos a la función calcula perímetro para hallar el perímetro de ese círculo creado o ese objeto creado. Bueno,
Ese sería básicamente todo, solamente faltaría correr los códigos. Primero nos van a pedir que ingresemos el radio. Vamos a ponerle un radio de 2. Y bueno, acá hay un pequeño error. Vamos a ver rápidamente cuál es el error. El objeto es circ1, círculo R. Circ1, a ver, está justamente aquí, calcula área. Acá me faltó, perdón, acá le puse calcular y era calcula nada más. O viceversa, ¿no? Acá debí haber puesto calcular en todo caso. Nuevamente ponemos el número 2 y ahí está. Tenemos el área que va a ser justamente, bueno, en este caso sería 2 pi por radio al cuadrado, no, pi por radio al cuadrado, ¿no? Que sería pi, que es 3.14 por el radio 2 al cuadrado por 4, ¿no? Entonces sería 3.14 por 4, me da aproximadamente este número, ¿no? Y en el caso del perímetro también me genera un número similar, ¿no? En este caso los números son similares porque el radio es 2, ¿no? Entonces esta multiplicación, ¿no? Sería 2 al cuadrado y acá también 2 por 2, ¿no? Y por eso justamente sale el radio con el perímetro, perdón, el área y el perímetro vienen a ser similares, aunque la diferencia vendría a ser justamente las unidades en todo caso, ¿no? Bueno, este es el video por el día de hoy y muchas gracias.